palabra de Dios en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31. Vamos a retomar nuestro estudio de la confesión de fe del hombre de 1689, la confesión a la cual esta iglesia ha abrazado, su confesión de fe, su creencia en las cosas más importantes de la Biblia, los pilares importantes en el cual la iglesia tiene que estar fundamentada. Y estamos en el estudio, nos toca la segunda parte de lo que es el capítulo 7, donde estamos considerando lo que es el pacto de gracia, el pacto de Dios, el pacto eterno, así lo titula la palabra de Dios en muchas ocasiones también. Vamos a leer a partir del versículo 31 hasta el versículo 34, vamos a hacer una especie de introducción para poder retomar lo que habíamos considerado ya hace un par de domingos atrás acerca de este tema tan importante que es el pacto de gracia. Dice en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34 así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿A qué se refiere ese pacto? Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Vamos a buscar la dirección del Señor en oración para la bendición de su palabra. Señor y Dios nuestro, amado Padre, así como hemos cantado, oh Dios, nosotros inclinamos con reverencia ante ti todo nuestro ser en esta mañana. Venimos, Señor, a adorar tu nombre, venimos a exaltar tu obra, venimos a anunciar las maravillas de tu ley, así como también el anuncio del camino de salvación. Señor, queremos darte gracias por la presencia de todos los que estamos aquí en esta mañana, en el cual estamos dispuestos para poder oír tu palabra, para poder escuchar lo que tú tienes que enseñarnos en esta mañana a través de ella. Oramos, Señor, que tú nos des oídos para oír, y que tu Espíritu Santo, como hemos cantado también, ilumine nuestras mentes, ilumine nuestras conciencias y haga la obra que solamente Él puede hacer en todo hombre. Señor, ayúdanos para que tu palabra también sea el objeto de nuestra santificación en esta mañana, limpiándonos más y más y transformándonos más y más a la imagen de tu bendito Hijo Jesucristo, en cuyo nombre nos presentamos ante ti y en cuyo nombre también te damos las gracias. Amén. Amén. El pacto eterno, el pacto de gracia, es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Dios en el pacto, como vemos aquí en esta escritura, Dios promete a su pueblo que en lugar de escribir su ley sobre tablas de piedra, como lo hizo en el pasado, como lo hizo por medio de Moisés a su pueblo, la escribirá en tablillas en los corazones de las personas, directamente en los corazones de las personas. En vez de que la ley sea dada en una forma de mandamiento duro, en una forma de mandamiento que es estrujante, que es apretante, será colocada dentro de ellos como un objeto de amor hacia ellos, como un objeto de deleite para ellos mismos en cuanto a esta ley. Y será escrita sobre la naturaleza transformada de los amados objetos de la elección de Dios. En ellos, en sus corazones, es que Dios dice ahí en Jeremías: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y hermanos, este es sin duda uno de los grandes privilegios de todos aquellos que entran a este pacto de gracia de Dios. Y sigue diciendo: yo seré a ellos por Dios. ¿Qué significa esto? Es decir, por tanto, todo lo que hay en Dios les pertenecerá a ellos. Y sigue diciendo el Señor también: y ellos me serán por pueblo. Dios dice: ellos me pertenecerán, yo los amaré como algo mío,
los guardaré, los bendeciré, los honraré y preveré para ellos, o sea, para mi pueblo. Seré su porción y ellos serán mi porción. Es lo que está diciendo el Señor. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, noten el siguiente privilegio. Dice que todos ellos recibirán la instrucción celestial en el punto más vital que necesita cada hombre sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es ese punto vital y necesario para cada hombre? Todos me conocerán, dice el Señor. Todos estos que están en el pacto, por supuesto. Todos me conocerán. Puede ser que haya algunas cosas que nosotros no conozcamos. Puede ser que haya cosas que nos escapen a nuestro conocimiento. Pero todos me conocerán, dice el Señor. Me conocerán como su Padre, conocerán a Jesucristo como su hermano, conocerán al Espíritu Santo como su consolador y tendrán trato y comunión con la Trinidad. A eso se refiere Dios cuando dice, y todos me conocerán. Y ese es un gran privilegio del pacto de gracia. De aquí que proviene el perdón también. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Habla de una limpieza total. Una limpieza total. Dios perdona y Dios olvida. Y ambos componentes van juntos en esta promesa para los que están en el pacto. Perdón de pecados y olvido de parte de Dios. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice el Señor. Todos desaparecerán. Toda su transgresión será borrada y no será mencionada nunca más en su contra. Es lo que está prometiendo Dios dentro de este pacto, el pacto de gracia. Es muy importante mencionar que en el pacto de Dios no hay condiciones tales como si haces esto, recibiréis esto, o si haces aquello, recibiréis lo otro. No hay requerimientos establecidos por el pacto para el hombre. En este pacto de gracia no hay condicionante. Todo consiste en el yo haré de Dios. Y por consiguiente, en él ellos harán. Yo seré a ellos por Dios y luego, o sea, como consecuencia, ellos me serán a mí por pueblo. En ese orden. Dios hará, Dios será, y luego ellos serán y ellos harán. Los términos de este pacto no se ve afectado, hermanos, por un quizás o por un tal vez, sino que permanece siempre en será y haré. En este portentoso acto de entrega, en el que el Señor otorga por medio de la gracia el cielo a los pecadores culpables, la entrega es según la soberanía propia de la voluntad de Dios, sin que haya nada que ponga en riesgo. Escuchen bien, sin que haya nada que ponga en riesgo el don o que tomen segura la promesa de Dios. Dios no va a poner en manos nuestra algo tan valioso, en el sentido que dependa de nosotros el que recibamos o no esa promesa. Por eso Dios lo hace de manera voluntaria y en su poder. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que sucedió esto? El primer pacto del que debemos mencionar fue el pacto de obras. Todos conocemos ese pacto, el pacto establecido con nuestro primer padre Adán en el huerto. Este no es el primer pacto en propósito. No es el primer pacto en propósito, sino que fue el primer pacto que fue revelado en el tiempo. En eso está su sustancia. El pacto de gracia o pacto eterno fue el primer pacto en origen. Este pacto es eterno, por eso la Biblia se refiere al pacto de gracia como el pacto eterno. Allí dice en Hebreos capítulo 13, versículo 20, hablando de la sangre de Cristo, dice la sangre del pacto eterno. El pacto de obras por medio de Adán, fue un pacto que fue revelado en el tiempo por primera vez, pero el pacto eterno precede a esto. Pero el acto de obras, este era el contenido de este pacto. Es como si Dios le hubiese dicho a Adán, tú, Adán, y tu posteridad vivirán y serán felices si guardan mi ley. Pero, para probar tu obediencia hacia mí, hay un cierto árbol. Si lo dejas en paz, vivirás. Si lo tocas, morirás. Y aquellos a quienes representas tú, también morirán. Ese fue el pacto en el que entra Dios con Adán y toda su posteridad. Nuestra primera cabeza, lo conocemos muy bien, del pacto. Adán comió del fruto prohibido y cayó. Dice en Oseas capítulo 6, versículo 7, mas ellos
cual Adán traspasaron el pacto. ¿Ven que es un pacto que Dios hizo con ellos? Otra traducción dice, pero ellos, refiriéndose a Adán y a Eva, como hombres, violaron la alianza. Es lo que dice en Oseas capítulo 6, versículo 7. Allí todos nosotros caímos y a la vez quedó demostrado por una vez por todas que por las obras de la ley nadie puede ser justificado ante Dios. Quedó claramente demostrado en la desobediencia de Adán. Porque si Adán queda perfecto, él quebrantó la ley de Dios rápidamente, podemos estar seguros entonces, hermanos, que ustedes y yo quebrantaríamos cualquier ley que Dios promulgara. No había ninguna esperanza de felicidad para ninguno de nosotros por medio de un pacto que contuviera un, si hacen esto, recibirán aquello. Ese viejo pacto que Dios hizo con Adán fue eliminado totalmente. ¿Por qué? Porque ha fracasado totalmente. Ha fracasado y por tanto fue eliminado. No nos trajo nada más que una maldición. Así que, después de haber quebrantado a Adán ese pacto, todo hombre, toda mujer queda totalmente incapaz de ser acepto por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Así hemos quedado, tanto Adán como toda su posteridad, incapacitados ahora de ganar cualquier favor de Dios. Pero era el propósito de Dios, una pregunta que hemos hecho el domingo pasado, que la humanidad viviera por medio de un pacto de obras. Esa fue la intención de Dios en un principio, que la humanidad viviera por medio de un pacto de obras. Por supuesto que no, porque el pacto de gracia era y fue siempre la finalidad de Dios, porque por el pacto de gracia es que viene la promesa. Por medio del pacto de gracia es que Dios establece la promesa. Es que se hace la aparición del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso se llama el pacto eterno. Pero para que se diera a conocer tal cosa como un pacto de gracia, que es el que Dios siempre estuvo en su mente, tenía que presidirlo un pacto de obras. Necesariamente. Y no solo presidirlo, sino también haber sido violado y quebrantado. ¿Por qué? Porque por el quebrantamiento de un pacto es que se dio la entrada al siguiente pacto, al otro pacto, al que Dios tenía en mente y era el que Dios tenía como finalidad. Y con el nuevo pacto vino también el segundo Adán. El bendito Hijo del Altísimo, este segundo Adán, estableció en la eternidad un pacto con Dios. Más o menos de esta manera. El Padre dice, te doy un pueblo. Ese pueblo será tuyo. Has de morir para redimirlo, y cuando hubieres hecho esto, cuando por causa de ellos hubieres cumplido la ley y la hubieres honrado, cuando por su causa hubieres soportado mi ira en contra de sus transgresiones, entonces yo los bendeciré, ellos serán mi pueblo, perdonaré sus iniquidades, cambiaré sus naturalezas, los santificaré y los haré perfectos. Este pacto Dios lo establece con Cristo, con su Hijo. El pacto de gracia es establecido entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver este párrafo 3 que nos da más luz acerca de marcas esenciales en cuanto a este pacto. Si leemos allí en el capítulo 7 que habla acerca de este tema, del pacto de Dios, aquellos que tienen sus himnarios, en las últimas hojas, tenemos allí, ¿en qué página está? 255. Podemos leerlo todo allí, lo que dice. Punto número 3, que estaremos considerando ahora, de este tema del pacto de Dios. Dice así, este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia.
Aquí llegamos a un punto donde lo que vamos a considerar, hermanos, se extiende aún más con respecto a este concepto de este pacto, el cual encierra, como hemos mencionado, todos los pactos que nosotros encontramos en las Escrituras, los cuales contienen unas características comunes. Estamos hablando de un solo pacto, hay un solo pacto de gracia, hay un solo pacto hecho por Dios Padre con su Hijo en la eternidad, donde Dios, a manera de revelación progresiva, revelándola por medio de pactos que hizo Dios con el hombre, es que este pacto de gracia se fue revelando cada vez más en el transcurso de la historia de la humanidad. Así que veremos dentro de estos pactos que encontramos en las Escrituras, que tienen como característica un solo pacto, todos tienen una proyección, una misma proyección. Todos tienen una misma relación, todos tienen una misma conexión unos con otros, y hay un mismo hilo de finalidad que une a cada uno de esos pactos unos con los otros. Por eso aquí se les denomina a todos juntos pacto de gracia. ¿Y por qué de gracia? ¿Por qué de gracia? Porque se basan todos en la gracia de Dios y es para la salvación de los pecadores. Este párrafo puede dividirse, es lo que vamos a estar viendo en este párrafo 3, estas tres cosas. Estaremos viendo cómo fue progresiva esta revelación de Dios por medio de pactos. Ese pacto, veremos su fundamento eterno, que fue establecido desde la eternidad, no es que se fue revelado de una manera por primera vez, no, que ya desde la eternidad ha sido ya establecido por Dios, y su exclusiva provisión es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Veamos este primer punto, su revelación progresiva. Dice la confesión, el pacto de Dios, y presten atención en esto, es revelado en el Evangelio. Es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación, allí en Génesis capítulo 3:15, a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso hasta la entera revelación en el Nuevo Testamento de la aparición de la promesa. En el texto de Génesis capítulo 3, versículo 15, leemos lo siguiente. Y pondré, después que Adán peca contra Dios, él cae en desobediencia en cuanto a la alianza que él hizo con Dios, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es la primera vez, esta revelación, esta palabra que encontramos en Génesis 3:15, es la primera vez que Dios revela la promesa de forma verbal, que luego se hizo de forma escrita, que es como la tenemos nosotros en la palabra. Es la primera vez que Dios revela su pacto eterno. Es la primera vez. Su promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, que es Cristo mismo. Y esta primera revelación llega por medio del Evangelio. El pacto de Dios es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación. Para aquellos que declaran, porque hay muchas personas que piensan de esta manera, para aquellos que declaran que la salvación en el Antiguo Testamento llega por medio de un pacto de obras, porque aquellos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, tenían que haber obedecido a Dios para poder alcanzar salvación. Hay mucha gente que piensa así, pero acá podemos ver a Dios mismo revelando su pacto de salvación por medio del Evangelio, que llegaría a los hombres solamente por pura gracia. No por medio de las obras, sino solamente por pura gracia. Son palabras de Dios a la serpiente, o sea, a Satanás, diciendo: yo pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es esta mujer? ¿A quién se refiere cuando habla de esta mujer? La mujer aquí representa a todos los hijos del reino de Dios, del linaje escogido, de la cual descendería la simiente que es Cristo. Y es la misma mujer mencionada en Apocalipsis capítulo 12, que está a punto de dar a luz a un hijo, mencionada aquí en Génesis 3:15, que es el cumplimiento de la aparición de esta promesa que fue hecha allí en el principio. Dice así: un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón,
que regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Aquí en Apocalipsis se está revelando esa mujer que ya dio a luz a un hijo. Ese hijo es el Hijo del Altísimo, y esa mujer está hablando de la misma descendencia de donde venía el linaje del Cristo, de la promesa. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y a la simiente tuya y a la simiente de la mujer. O sea, el Cristo que vendría en descendencia de todos estos que harían parte del pueblo de Dios. Y la mujer aquí representa a todos los hijos del reino. Y Dios en su obra, y Dios en su nuevo pacto de gracia, pondría enemistad entre este pueblo, entre ellos, entre esta mujer y Satanás. Dando a entender ¿qué cosa? Dando a entender que ya no le servirían más a él. Que ya no pertenecerían a su reino, sino a un nuevo reino, a un nuevo pacto. Y que el mismo rey, por medio de un nuevo pacto, pondría enemistad, pondría hostilidad, pondría aborrecimiento entre ellos y Satanás. Dios volvería el corazón de la mujer, o sea, Dios volvería el corazón de su pueblo contra el diablo, y ya no tendrían más ningún tipo de amistad con el mundo, ni con el sistema de Satanás en este mundo. Ya no amarían al mundo, ya no amarían el sistema anticristo que Satanás implementó en el mismo huerto y que imperaría por el resto de la historia en toda la humanidad, como lo vemos en el día de hoy. Ya no pondrá el enemigo engañarlos como lo hizo en el huerto. Pondría enemistad entre ese pueblo, entre esa mujer y Satanás. Yo pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y entre la mujer, o sea, su pueblo. Esta promesa es el fundamento de todas las otras promesas acerca de la descendencia en los pactos registrados en todas las escrituras. En todas las escrituras. La simiente suya, la simiente de la mujer, como dice ahí, la simiente que descendería del pueblo, que haría parte del pacto de gracia. El nombre aquí, simiente, en singular, apunta a un hombre. Apunta a un hombre. Cuando hablamos de simientes, nos referimos en el plural a muchos. Nos referimos a una descendencia entera cuando hablamos de simientes, a un pueblo, a una nación. Pero cuando usa el término simiente en singular, apunta a un solo individuo, a un hombre en particular. En Génesis capítulo 4, versículo 25, nosotros leemos lo siguiente. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Si ustedes prestan atención en el sentir de Eva, Eva continuaba esperando la promesa en torno a la simiente futura. Ella continuaba fervientemente pensando que cada hijo que nacía era el de la promesa. De ahí el nombre que le puso a ese hijo Set, que significa designado. Es el significado de este nombre. Este es el designado. Este es el señalado. Este es el prometido. Tiene que ser este porque el primero se me desvió, que fue Caín. El segundo fue asesinado, que fue Abel. Tiene que ser este. Y le puso como nombre designado. El anhelo y la espera de la promesa era continua de parte de ellos. En Génesis 4.1 nosotros encontramos una secuela interesante de esta profecía cuando inmediatamente después del nacimiento de Caín, Eva exclamó lo siguiente. Escuchen lo que ella dijo. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando nació Caín, el primer hijo. Dios le da la promesa, ellos caen en pecado, Dios le da la promesa, y ya en el primer hijo, ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otra traducción más literal dice, adquirido he varón por Jehová. O he adquirido varón por Jehová. La expresión por, esa palabra por Jehová, en el original es traducido como él. No por, sino como él.
Así es probable que Eva en realidad estuviese diciendo en relación con el primer nacimiento humano de la historia, en este caso Caín, lo siguiente: he adquirido un varón, el Señor. Como si ella otra vez está diciendo, este es el Señor, este es el de la promesa. Este es el Señor. Con estas palabras, Eva revela que anhelaba fervientemente el cumplimiento inmediato de la promesa de un Redentor contra su enemigo Satanás, que revocaría los efectos de su caída, los efectos que causó el pecado tanto en él como en ella. Pero no fue así. Ella dio a luz a Caín, quien rechazaba andar en el camino de Dios, siendo hostil hacia él, y Caín resultó ser causa de gran dolor para Eva, para Adán. Cuando dice así en Génesis 4:16, salió de la presencia del Señor para habitar en tierra de Nod. La promesa se cumplió. Esta promesa que ella esperaba se cumplió, pero se cumplió 4000 años después. En Cristo, a través del linaje de Seth. Y Adán y Eva murieron. Y dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 13, sin haber recibido lo prometido. Ellos no recibieron la promesa. Esta promesa es el fundamento de todas las otras promesas acerca de la descendencia en los pactos registrados en toda la Biblia. Esta simiente que es Cristo, también vuelta a ser mencionada por Dios a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18, cuando dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y Pablo allí en Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos aclara ciertísimamente a quién se refiere Dios con esta simiente. Él dijo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablando de una descendencia, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ven que el pacto fue con Cristo. ¿Con quién fue el pacto? La ley que vino 430 años después no lo abroga, o sea que no es por ley, no es por el cumplimiento de la ley. La ley cuando vino no abrogó el pacto de la promesa. Para invalidar la promesa, dice Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa. Cristo es la promesa de un Redentor. Cristo es la promesa de un Redentor que vendría a rescatar al hombre, el Salvador del pueblo de Dios, el Salvador de esa mujer que los llevaría a la victoria sobre Satanás solo por gracia. Solo por gracia, dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No obstante, la serpiente lo golpearía, ¿verdad? Es lo que le dijo Dios a la serpiente: le herirás en el calcañar. Así, la salvación vendría a través del sufrimiento de la simiente de la mujer, o sea, de Cristo en la cruz, y este sería el lugar donde se manifiesta el total cumplimiento de la promesa. Se manifiesta la consumación de la salvación y derrota del enemigo de nuestras almas, revelado por primera vez en forma de pacto por el Evangelio en Génesis 3:15. ¿Hasta ahí me siguen? El pacto de Dios es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego paso a paso hasta la entera revelación en el Nuevo Testamento hasta llegar al cumplimiento de la promesa, nos dice la confesión. Y aquí podemos volver a ver allí en Efesios capítulo 2 versículo 12 cuando dice: y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esto es a los gentiles, está hablando, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acá se nos habla de una promesa que podemos considerar que es la de Génesis 3:15. Promesa que es donde se basa, a partir de la cual se desarrollan después todos los pactos que Dios hizo con los hombres a lo largo de toda la historia hasta llegar al cumplimiento. De esta manera nosotros podemos ver esta idea en el pacto de Dios como un edificio,
como un edificio, no es un pacto aislado, no son bloques diferentes independientemente, no, es un edificio, como que a través de este pacto Dios ha obrado las diferentes épocas con diferentes pactos, pero que no es sino el único pacto de gracia. El único pacto de gracia, porque todas las relaciones que Dios ha tenido con la humanidad es en base a esta gracia. Es en base a esta gracia. Aún la manifestación, incluso de la misma ley, estuvo basada en la gracia de Dios. Así los pactos con Noé, así mismo los pactos que hizo Dios con Abraham, con Moisés, con David, son sino manifestaciones de ese pacto de gracia. De manera que el único Redentor que ha habido desde el principio es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque es solo por la redención de Cristo que a todos nos reconcilia con Dios. Es solo por medio de esa promesa. Y nada más que por esa promesa. En el caso de Abraham, aunque habían elementos que tenían que ver con cosas terrenales, ¿cierto? Que se usaban cosas terrenales, incluso animales para hacer sacrificio, incluso hablando de su descendencia, que era terrenal, la esperanza que tenía Abraham era celestial. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, ¿con quién? Con Isaac y Jacob, que eran coherederos de esa promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Redentor es el mismo y nunca nadie ha sido reconciliado con Dios en base a otro mérito, sino a los méritos de Jesucristo. Todos los corderos, todos esos animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, entregados en sacrificios agradables a Dios, los antiguos, todos esos eran simplemente tipos. Eran simplemente una dispensación, una parte de la dispensación del pacto de gracia. Eran tipos, eran sombras. Todo eso apuntaba al Cordero de Dios que realmente iba a quitar el pecado del mundo. Así que todos los santos del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, han sido salvados por Cristo. Han sido salvados por Cristo porque el Evangelio que se anuncia en el Nuevo Testamento no apareció completamente nuevo después de Cristo, sino que Pablo nos dice que es el mismo dado a los padres. En Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33 dice Pablo, y nosotros también os anunciamos el Evangelio, escuchen, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, resucitando a Jesús. Pablo dice que es el mismo Evangelio anunciado en el Antiguo, pero llevado a su plenitud en la resurrección de Jesucristo. El mismo Evangelio que Dios anunció hoy es el mismo que fue anunciado a nuestros padres, dice él, y que luego se hizo cumplimiento en los hijos de ellos, que somos nosotros ahora. El medio a través del cual los hombres han obtenido esa salvación, siempre justificados ante Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre fue a través de la fe en la promesa, de la fe en Jesucristo. Miremos por medio de estos textos cómo la justicia de Dios por la fe fue testificada tanto por la ley en el pasado como por los profetas. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 21 lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ya por la ley y por los profetas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se manifestó la ley y los profetas? En el Antiguo Testamento. Y ya se testificaba allí la justicia de Dios, aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, está como describiendo de qué se trata esta justicia. Dice dónde fue anunciada, dice por medio de quién y quiénes fue anunciada, la ley y los profetas, pero dice que siempre fue una justicia que es obtenida por medio de la fe en Jesucristo. Y no de otra manera. ¿Por qué? Porque es aparte de la ley. Es aparte de la ley para todos los que creen, dice Pablo. La única esperanza para todos nosotros es la justicia de Dios provista en su Hijo Jesucristo. Y no simplemente el atributo de la justicia de Dios, sino su justicia provista en Cristo
en un nuevo pacto, como estamos hablando, e imputada a todos los que creen. Como dice Pablo, es aparte de la ley. Es aparte de la ley, es por medio de la fe, es aparte de los intentos personales de guardar la ley de Dios mediante un pacto que es por cumplimiento. Cuando ya ese pacto, por medio del cumplimiento, fue maldecido por Dios, ¿por qué lo incumplieron? Esta justicia que se obtiene es totalmente aparte de la ley. Las personas que fueron incluidas dentro de ese pacto de gracia no fue porque estuvieron sujetas al cumplimiento de la ley, como muchos creen y se equivocan, sino es por el oír con fe. Es por el oír con fe. Es eso mismo lo que les recrimina Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, ¿ustedes recibieron la salvación por qué medio? ¿Por la ley o por oír con fe? Pablo está diciendo, el mismo evangelio que predicamos es el mismo evangelio del que testificó el Antiguo Testamento, porque no hay diferencia entre nosotros. No hay diferencia entre nosotros y nuestros padres del pasado en términos de condenación y en términos de necesidad en que se han perdonado nuestros pecados. Todos necesitamos creer, todos necesitamos escuchar el mismo anuncio para poder ser perdonados, salvados y justificados. Porque la justicia de Dios se manifiesta por la fe, aparte de la ley. Es por la fe. Así que vemos, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, cómo todos los hombres, desde el primero que fue Abel, quien alcanzó testimonio de haber agradado a Dios, todos lo hicieron por medio de la fe. Ninguno por medio de otra cosa. Así Noé, así Abraham, así todos los demás que vinieron. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, alcanzó la justicia. El versículo 5, hablando de Enoc, dice, por la fe fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque él lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. Es que según Hebreos 11:6, la fe es y ha sido la única forma de agradar a Dios. No hay otra manera que los hombres podamos agradar a Dios a no ser por la fe. Nuestras obras están todas manchadas. Isaías dice que son como trapos de inmundicia ante Dios y habla de nuestras mejores obras. La única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Por la fe Noé, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. ¿Cuándo? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que él no veía. Él no veía lo que había de suceder. Y dice que por la fe, y por esa fe, dice, él condenó al mundo. Un mundo que no tenía esa fe para salvarse, como la tuvo él, y por eso se condenó. Al igual que este mundo, hermanos, en el cual nosotros vivimos hoy, también que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que Noé, y fue hecho, Noé por la fe, heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de esa justicia, heredero de esa promesa que es por medio de la fe. Aquellos que heredarán esa promesa que Dios hizo en su pacto de gracia, solamente lo harán por medio de la fe, aparte de la ley. Versículo 17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Por medio de Isaac vendría la promesa de uno que los redimiría de sus pecados. Yo no dejo de meditar que cuando vamos a este salón de la fe en Hebreos 11, y nosotros vemos cómo empieza a describir a uno por uno, que por medio de la fe hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron aquello, hicieron tal. Sí, allí hubo las manifestaciones de las buenas obras de ellos por medio de la fe que anticipó, ¿verdad? Pero dice que ellos todos esperaban la promesa. Todos esperaban la promesa. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que todos tenían un tremendo sentir del peso de sus pecados y la necesidad que ellos sentían dentro de sí ser redimido de su maldad.
aparte de las obras que ellos hicieron, que demostraban su fe, como dice Santiago, pero había un deseo inmenso de ser redimido, de ser quitado esa carga del pecado que los oprimía. Ellos no recibieron esa promesa en sus tiempos, pero ese era el anhelo que ellos tenían. Eso lo produjo la fe en ellos. La fe de recibir a un Redentor, a uno que los quitaría de la esclavitud de sus pecados. Aunque como dice en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. No la recibieron en su tiempo, pero cuando se cumplió el tiempo y vino la promesa, sí la recibieron. Sí la recibieron. Podemos ver cómo a través de esos diferentes pactos hay un hilo que corre a través de ellos. El pacto de gracia, donde podemos encontrar una misma promesa de redención, un mismo redentor y un mismo medio de salvación que es la fe. Hay una posición llamada dispensacionalista, la cual ofrece una perspectiva distinta a la que nosotros hemos estado viendo y que creemos y que presta muchos equívocos en cuanto a esto del pacto. Y podría ser esquematizada de la siguiente manera. Ahí se subrayan las diferentes y las distinciones entre uno y otros pactos o dispensaciones, y se hace hasta el punto de separar casi todos los bloques unos de los otros, y de ahí viene esa idea que en el Antiguo Testamento era el de la ley y en el Nuevo Pacto es el de la gracia. Antes no había gracia sino ley, y ahora no hay ley sino gracia, lo cual no es lo que vemos en las Escrituras ni lo que hemos estado afirmando. No podemos dividir, no podemos colocarlo en dispensaciones diferentes, porque todo tiene un mismo fin. Todo está basado en un mismo pacto, que es el pacto de gracia. Habíamos dado ya la definición de pacto. Esta es una importante palabra bíblica que aparece tanto en el Antiguo Testamento y aparece unas 275 veces, como en el Nuevo Testamento, que aparece 33 veces. En nuestra sociedad, esta palabra tiene el significado de un contrato legal, ¿verdad? Todo esto lo conocemos nosotros, que es un pacto, cuando nosotros hacemos un pacto entre unos y otros, es un acuerdo entre dos partes. Hoy se llega después de discutir, se llega después de negociaciones a un mutuo acuerdo entre como mínimo dos personas que entran en un pacto. Pero en la Biblia nos encontramos con una diferencia, que estos pactos de Dios nunca se hacen y nunca se han hecho tras una negociación mutua discutida entre Dios y el hombre. Nunca ha sido así. Los pactos de Dios siempre han sido unilaterales. Unilaterales. No se olviden que estamos tratando, hermanos, este punto de cómo Dios fue desenvolviendo y desempacando lo que es la revelación de este pacto de gracia. Eso es lo que estamos viendo, de manera progresiva, como se fue revelando Dios vez tras vez este pacto. Hay un solo pacto, el pacto de gracia que Dios hace con su propio Hijo Jesucristo a través de este mismo Hijo, y este único pacto resulta en la salvación de los hombres. Mediante este pacto de Dios, Dios hizo todos los arreglos, Dios hizo todas las provisiones para la salvación de sus escogidos. De eso se trata toda la dispensación de Dios a la hora de dar pactos o hacer pactos con los hombres. Este pacto eterno ha sido administrado bajo diversas economías y a lo largo de la historia humana las bendiciones fueron concedidas a personas de todas las épocas. Bajo el antiguo pacto, los requerimientos y las provisiones del pacto eterno fueron ratificados y anticipados particularmente por medio de la ley moral. Así se establecían los pactos de Dios por medio de la ley moral y por medio de la ley ceremonial. Dios hacía pactos con el hombre. De esa manera se daba a conocer. Pero bajo el nuevo pacto, sus requerimientos y provisiones son determinados y proclamados por medio únicamente del Evangelio. Ya no hay ceremonias, ya no hay pactos de ningún modo, ya no hay cosas que tenemos que hacer para ganar. Es por medio del Evangelio, es por medio de los sacrificios espirituales que traemos a Dios después de haber sido introducidos en este pacto por medio de la fe. En cada generación, a los que participaban de sus bendiciones se les requiere arrepentimiento, se les requiere fe y se les requiere obediencia. Dice en Isaías capítulo 55, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma.
No hay nada más que hacer. Oír. Oír con fe. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de la vida. La condición de Dios es oír con fe y recibir. Pero a lo largo de la historia, Dios fue haciendo pacto con ciertos hombres, pero con el único propósito de llevar a cabo el pacto de gracia, que era la finalidad de Dios en todo este asunto. Vemos, por ejemplo, que en Génesis capítulo 6, versículo 18, Dios le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí está Dios. Dios decide destruir toda la tierra por medio de un diluvio. Esa es la decisión de Dios. Y establece un pacto con Noé, que solamente él, este era el pacto, solamente él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos se salvarían. Dios hace ese pacto con él. Así va a ser. Destruirá a toda la humanidad, pero haré este pacto contigo donde tú y tu familia se salvarán. Y cuando Dios hace este pacto con Noé, en su mente, su intención, hermanos, es el cumplimiento del pacto de la promesa ya hecha a Adán y a Eva. No es un pacto aparte, es un pacto relacionado con el cumplimiento en el futuro de la venida de la promesa, del pacto eterno. Miren lo que dice en Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9, versículo 8, dice lo siguiente. Génesis 9, versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no terminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré de mi pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. En estos versículos, Dios está haciendo un pacto no solamente con Noé, sino con toda su descendencia, sino con toda la tierra. Su pacto es con todo ser viviente. Es con todo ser viviente, que no lo volverá a destruir. Dios asegura que habrá un tiempo prolongado de gracia, y para testificar de ese pacto, Dios creó algo tan hermoso como es el arco iris, como una señal de que Dios estableció Él un pacto con la tierra entera, de que ya no volvería más a destruir el mundo por medio de un diluvio. ¿Qué pensaría Noé? ¿Qué pensaría Noé y su familia cada vez que comenzara a llover? Ellos estuvieron 120 días en ese barco. Lluvia y lluvia, y no había otra cosa que lluvia y lluvia. Después que ellos desembarcaron, el agua bajó, habrá venido la siguiente tormenta. ¿Qué pensarían ellos? ¿Se acordará Dios de su promesa? Está lloviendo de nuevo. ¿Se acordará Dios de su promesa? ¿Se acordará de su pacto hecho con todos nosotros los seres vivientes? ¿Se acordará Dios? Sí, cada vez que llovía, Dios hacía aparecer su arco en las nubes como señal, y se acordaba de su pacto entre Dios y todo el ser. Ese arco tiene una señal y un significado tan importante. Hoy en día es usado para simbolizar una transgresión tan horrible como es la homosexualidad de los hombres. El arco de Dios como una señal de su misericordia por toda la tierra.
Sí, pero ¿cómo puede ser que, acto seguido, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda? ¿Y cómo uno de sus hijos lo deshonró y se hizo maldito? Estos no eran ya motivos, después de que Dios mostrara su misericordia, de que volviera a ser condenado y destruido la raza humana. Sí, hermanos, quizás lo eran. Quizás lo merecían, pero Dios tenía siempre en mente su pacto con su amado Hijo. Siempre su promesa. Y si Dios acababa con todo, Dios incumpliría su palabra. Dios incumpliría su palabra. Y como Dios es fiel, Él hacía pacto con los hombres. Hacían pacto con ellos. En Génesis capítulo 15, versículo 18, estando Abraham profundo en sueño, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Allí viene Dios otra vez a anunciarle este pacto con Abraham, donde le hace partir animales, hace un pasillo, y él establece allí un pacto con él. Abraham cae en sueños, y el que pasa por el medio del fuego es una antorcha encendida, a la cual representa a Jesucristo. Y allí acá está Dios otra vez rectificando, otra vez revelando el pacto que él hizo con su propio Hijo para toda la descendencia que le iba a dar a Abraham. Tanto una descendencia física como una descendencia espiritual. La palabra diadeke significa en el griego testamento. En el antiguo pacto, en el nuevo significa testamento. ¿Y qué es un testamento, hermanos, para nosotros? El testamento es la última voluntad de alguien, ¿verdad? Cuando uno escribe un testamento, es lo último que él quiere. Quiero que esto se reparta de esta manera a mis hijos. Quiero que a este no le dé tal cosa. Es mi última voluntad, es lo que se escribe en un testamento. El significado de esta palabra del pacto en la Biblia nos dice que la redención se origina en la actividad salvadora de Dios y es una actividad unilateral. Es el testamento de Dios. Es la voluntad de Dios. Dios dejó escrito en su Nuevo Testamento su voluntad para la salvación del hombre. ¿Y cómo iba a ser esto? Es unilateral. No producto que el hombre trate de negociar algo con Dios. No. Sino que Él impone su pacto sobre el hombre. Su pacto de gracia. Lo impone sobre el hombre. Él conoce su necesidad. Y conoce que si no hay tal cosa como un pacto de gracia, el hombre será condenado. Y entonces viene Dios y lo impone. Porque no hay otra manera de que el hombre sea salvo. Así que una buena y breve definición de pacto es un compromiso que el compromiso es un compromiso, una promesa juramentada de Dios, certificado a la vez por un juramento suyo que podría ser o vendría a ser esos pactos que él iba haciendo con los hombres mediante la historia. Los teólogos a menudo han afirmado que el pacto de gracia del Señor es unilateral en su establecimiento, pero bilateral en su cumplimiento. Es Dios quien creó ese pacto, es Dios quien hará ese pacto, pero a la hora de llevarlo a cumplimiento, allí hay un objetivo en el cual alguien va a ser beneficiado de ese pacto. Y ese pacto y el beneficiado de ese pacto es el hombre. En su establecimiento es unilateral, pero en su cumplimiento es bilateral. En resumen, entonces, vemos la relación de estos pactos así. En Génesis 3:15, aquí Dios promete la derrota del enemigo que venció, ese enemigo que venció a Adán y a Eva y les hicieron caer a toda la raza humana en el pecado. En ese momento Dios promete un redentor que lo salvaría y constituye la base del desarrollo que posteriormente nosotros vemos en la Escritura, que es el método de salvación de Dios, que es por medio de la fe. En Génesis capítulo 6, versículos 18 y el 9 y 8 que hemos leído, Dios hace un pacto con Noé para preservar la raza humana que iría a ser destruida por el diluvio, y luego hace ese pacto de preservación de toda la tierra, asegurando así el marco para que los otros pactos puedan ser llevados a cabo. En Génesis capítulo 15, versículo 18 y en el 17, del 1 al 10, el pacto de Dios con Abraham, de señalar a su descendencia como pueblo desde donde vendría aquel a quien serían bendecidas todas las naciones. Ahí dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto,
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y el versículo 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y repito, allí Pablo en Gálatas nos dice que esa simiente es Cristo. Luego tenemos el pacto mosaico. ¿Qué es el pacto mosaico? El pacto mosaico es el pacto que Dios establece con Moisés. No es otra cosa sino el cumplimiento y la extensión del pacto que hizo con Abraham. No es un nuevo pacto. Es el mismo pacto de este mundo que Dios hizo con Abraham. ¿Qué pasó cuando el pueblo esclavizado allí en Egipto gimió ante Dios? ¿Qué pasó? Dice en Éxodo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac. No hizo pacto nuevo con ellos, dice que los dio en su condición y se acordó de su pacto. Y se acordó de su pacto. El Dios que guarda el pacto siente gran compasión por su pueblo, que está atravesando por momentos de dolor. Dios se acordó. Y esto no es traer a la mente, hermanos, recuerdos perdidos que buscamos allí en nuestra mente. No, sino un pensamiento que mueve a alguien a tomar decisiones. A tomar decisiones. Y Dios se acordó y determinó que ya era hora de seguir con su plan de redención. Dios se acordó del pacto que hizo con Adán. En el capítulo 6, versículos 4 y 6, se lo vuelve a recordar comisionando a Moisés, y en este caso a Moisés y a Aarón. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Recuerden, aquí está el pueblo esclavizado. Dios manda mensaje al pueblo, a ese pueblo que hace 400 años que está en la esclavitud. Y Dios se le va a revelar a ellos de una forma que ellos no conocían antes. Tanto su plan, tanto su pacto es revelado progresivamente, así como también la persona de Dios va a ser revelada progresivamente. Él dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Escuchen, como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿Quién es este Jehová?, preguntaban ellos. Cuando yo vaya y diga quién me envíe, tú dices, yo soy el que soy. Yo soy el Dios trascendental. Ellos no conocían a Dios de esta manera. Y Dios iba revelando, por medio de sus nombres, más y más también al pueblo. Un pueblo esclavizado, que vivió la ausencia de Dios durante 400 años. Y acá entra el pacto que Dios va a hacer con ellos. La continuación del pacto con Abraham, pero es como un pacto revelado nuevamente. Dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y como que firma, yo Jehová. ¿Quién es este Jehová? Yo soy el que vengo a establecer la promesa con ustedes. Yo soy el que vengo a recordarle a ustedes la promesa que hice, y ustedes son beneficiados de esa promesa. Los vengo a liberar y los vengo a traer para llevar a la tierra que le prometí a Abraham, vuestro padre. ¿Qué está haciendo Dios? Les está trayendo al pueblo, por medio de Moisés, las promesas de Abraham, que son para ellos, que son su descendencia, y está revelándoles su pacto, y al mismo tiempo entrando en pacto con ellos. Y luego a lo largo del camino, Dios se lo recordaría una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El mismo pacto, recordándolo uno y otra vez. El pacto de gracia. Y para terminar tenemos el pacto de David, como último. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 15 y 16, vemos la petición de David para construir casa a Jehová. ¿Se acuerdan? Dios le niega a David tal cosa, pero le asegura su trono hablando acerca de su propio hijo. Y él dice,
Pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí no vemos otra cosa, hermanos, que la perpetuación asegurada de la promesa hecha a Abraham en su pacto. Cuando le dijo, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El nuevo pacto inaugurado con Cristo no es visto en la Biblia misma, sino como el cumplimiento de los antiguos pactos. Y esto es precisamente lo que declara Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cuando volvió a hablar por primera vez, él dijo en Lucas capítulo 1, versículo 64, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo lo siguiente: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. ¿Le suena Génesis 3:15? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Ven la apelación de la santidad? La apelación de la justicia en la mente de ellos continuamente. Llegó el momento, decía Zacarías. Llegó el momento, inspirado por el Espíritu de Dios. Llegó el momento de recibir la promesa. Seremos librados por fin de nuestros enemigos. Y nos conduciremos en rectitud y en santidad por el resto de nuestros días. Y para terminar, vemos brevemente el lugar de la respuesta. Hermanos, tienen 2 minutos. El lugar de la respuesta, o sea, la obediencia que se requiere en estos pactos que Dios ha establecido. Si el pacto es de gracia, ¿por qué parece que a veces que Dios en esos pactos que hizo da como condiciones para recibir aquella bendición o recibir maldición o castigo en caso de infidelidad a esos pactos? Si el pacto es de gracia, ¿cómo que hay condiciones ahí en esos pactos en sí? Y hay maldiciones por no cumplir o bendiciones por cumplir. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Parece una condición, ¿no? Una condición. Si andas así, estableceré mi pacto contigo. En el 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti, y será incircunciso todo varón de entre vosotros. Ya está la señal. Y el 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Parece condicionantes. Aquellos que andan bien en mi pacto permanecerán en él, y aquellos que no andan bien será desarraigado del pacto. Incluso el pacto mosaico también vemos esto. Aunque algunos, debido al énfasis que se hace en la respuesta requerida, han pensado que esto es un pacto de obras y no un pacto de gracia. Por eso dicen que en el Antiguo Testamento es por la ley, precisamente por ver esas advertencias que Dios hace a la desobediencia en el pacto, pero ignoran que también en el Nuevo Testamento, o sea, el pacto de gracia, encontramos muchas advertencias, muchas amenazas y castigos a la desobediencia. Pero tropiezan en los textos como Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro de todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, hermanos, todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
el pueblo dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Obedeceremos, Moisés. Entonces vamos, son rociados por la sangre. Es así. Hermanos, recordemos que este llamado a la obediencia no lo hizo Dios para librarlos. Este llamado a la obediencia no lo hace Dios para introducirlos en el pacto, sino cuando ya los había librado. Este llamado a la obediencia lo hace cuando ya los había introducido en su pacto. ¿Para qué? Para que por medio de la obediencia ya disfrutasen de las bendiciones de esa liberación. ¿Ven cómo es? Es lo que vemos en Deuteronomio capítulo 28, esas bendiciones, ¿se acuerdan? Una lista ahí que si hicieras todas estas cosas, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he escrito hoy, etcétera, etcétera, y allí hay una lista de bendiciones larga. Y después más adelante dice, y acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, y allí viene una larga lista de maldiciones también. Este llamado a la obediencia, repito, no lo hizo Dios para librarlos, sino cuando ya los había librado, para que por medio de la obediencia ya disfrutaran de las bendiciones de esa liberación. Hermanos, nosotros no hacemos lo mismo con nuestros hijos. No hacemos lo mismo con nuestros hijos. Si los bendecimos cuando desobedecen, ¿qué clase de hijos estamos criando? Si los premiamos cuando ellos desobedecen, eso no es justo. La bendición en la familia viene por la obediencia y nunca por la desobediencia. Con la desobediencia más bien viene el castigo. El castigo. Pero nuestros hijos no han venido a ser parte de nuestra familia por haber obedecido, ¿verdad? No porque se han hecho algo, son miembros de nuestra familia. Eso es por gracia. Nacieron allí, son parte de nuestra familia, es por gracia. Esto es una gracia de Dios, pero tampoco dejan de ser miembros de nuestra familia al desobedecer, sino que son disciplinados para volver. Es el método de Dios. Es el método de Dios. Lo mismo con el pacto con David, hermanos. Nosotros vemos en el Salmo 89 que dice, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Escuchen, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como una luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Muchos de los descendientes de David, por su infidelidad a Dios, fueron quitados del reino. Fueron quitados del reino. Y es la manera que Dios también usa para purgar en medio de su pueblo a los que no son suyos. Los que eligen no oír y seguir en rebelión a su palabra son purgados. Pero el pacto de Dios con David permanece para siempre, por cuanto Cristo es su linaje y fue entronado como rey sobre el reino para siempre y por siempre. Y es por eso que estar en el nuevo pacto también tiene esa respuesta requerida por parte de Dios. Es lo que leímos allí en Jeremías capítulo 31, lo que nos dice en Hebreos capítulo 10, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo haré, yo pondré, yo los conduciré, yo los limpiaré, es todo lo que dice el Señor. Esa es la respuesta que Dios requiere en el pacto, no es la condición para establecerlo. El pacto de gracia no es el término de si hacen esto o aquello, o no comen esto o lo otro, o guardan aquel día o aquel otro, sino que los términos son, yo haré que andéis, yo pondré, yo os daré, yo esparciré, yo os limpiaré, yo quitaré, y yo haré que andéis en mis mandamientos. Es la obra de gracia de Dios en aquellos que están en el pacto. Esa respuesta que Dios requiere en el pacto no es la condición para establecerlo, sino que la obediencia de los beneficios de ese pacto es la respuesta al pacto ya establecido en Dios. ¿Se entendió? Esa obediencia nos lleva a poseer las bendiciones
que ese pacto nos da, la obediencia. Entonces, de manera definitiva, esto es lo que nos lleva a afirmar entonces: solo hay un plan de salvación, que es el pacto de gracia. Solo hay un mensaje, que es el Evangelio de Jesucristo. Solo hay un Salvador, que es Jesucristo, y solo hay una promesa, la vida eterna que da el Señor Jesucristo, y solamente hay una forma de apropiarse de esa promesa, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra del reino de Dios. Un pacto de gracia con el hombre, porque el Señor voluntariamente ha querido salvar, ha querido venir a buscar al que se había perdido en sus términos. En sus términos. Y es un Dios tan lleno de gracia y bondad que envió a su Hijo a cumplir lo que nosotros no podríamos, a obedecer la ley que nosotros quebrantamos y caímos de nuestra posición. Y ahora, por pura gracia, nos ofrece por medio de la fe la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y ser introducidos en un pacto que durará por toda la eternidad. Y que no será quebrantado por nada, porque Dios es Dios, el Dios no tiene. Es por medio de la fe. En Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Él es la promesa. Él es la promesa. Vamos a dar gracias a Dios.